noches, mi querida Sandra Lluveri. Para mí es un gusto tenerte hoy acá en un camino hacia la paz interior. Te voy a pedir que nos unamos en un silencio amoroso. Vamos a cerrar los ojos, tomamos aire profundo, soltamos el aire, tomamos aire profundo, soltamos el aire. Y vamos a hacer un silencio en un minuto. Bueno, gracias, ya puedes abrir tus ojos. Quiero contarles que esta noche estamos en nuestro segundo capítulo del tema El dolor como maestro espiritual en un camino hacia la paz interior. Para esto hemos invitado a Sandra Lluveri García. Ella es un ser maravilloso, un ser que ha recorrido un camino hacia la paz hermoso, de transformación. Ella es escritora, es maestra en cine y televisión y guionista. Entonces, para iniciar, me gustaría mucho que nos cuentes sobre ti. Y la primera pregunta sería, ¿cuál dolor ha sido como tan fuerte en tu vida que ha habido un antes y un después en la vida de Sandra Lluveri? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Rose. En primer lugar, quiero agradecerte esta invitación y quiero decirte que esta labor que estás haciendo a mí me parece muy importante y pues me siento muy complacida y muy a gusto aquí contigo, y que de alguna manera yo haga parte de esta iniciativa tuya, que insisto, me parece importante, me parece necesaria, y que compartas lo que sepas es también un acto generoso. Entonces, pues muchas gracias por eso. Y bueno, sin duda yo comparto la visión de que el dolor suele ser un maestro, ¿no? Y pues efectivamente en mi vida lo ha sido en este tiempo. Digamos que no tenía esa conciencia a lo largo de la vida. Creo que he tenido momentos dolorosos, pero lo superaba, digamos, como sin mucha conciencia, y ahora, justamente en este momento de mi vida, sí he pasado por un momento de dolor muy fuerte, muy grande, y claro que transitar por este momento que me ha puesto la vida me ha forzado de alguna manera a tener más conciencia de lo que significa el dolor en la vida, y he comprendido que ha sido una gran enseñanza, un gran maestro. Yo también, de todos modos, quisiera señalar que no necesariamente, o sea, que no hay que buscar el dolor, ¿no? O sea, no es como de esa manera que debemos relacionarnos en la vida, ¿no? Con nosotros y con los demás. No es que, digamos, haya que buscar el dolor, pero sí hay que, cuando llega, ¿no? Hay que dejarse atravesar por el dolor, ¿no? Para saber qué nos quiere enseñar, ¿no? Qué hay que aprender, ¿no? Porque pues sin duda estar vivos y tener la experiencia de la vida, sin duda, pues en algún momento todos los seres humanos tendremos que pasar por ahí, ¿no? De alguna manera, el dolor sí es un sentimiento, una circunstancia que nos hermana a todos como seres humanos, ¿no? Independientemente
de lo que nos distingue. Sin duda el dolor sí nos hermana, porque es un elemento común a todo ser humano, ¿no? Todos tenemos que pasar de alguna manera y en algún momento por ahí. De modo que no hay cómo librarse, pero lo que sí podemos aprender es cómo transitarlo, cómo tramitarlo, ¿no? Cómo escucharlo. Y bueno, pues eso es justamente lo que está pasando en este momento en mi vida. Y creo que ahora en este periplo pues me decías que cuál dolor había sido el que me ha marcado, para pensar que hay un antes y un después. Y bueno, te comentaba yo en otra oportunidad que justamente en este momento en el que he sentido con más conciencia el dolor y lo he reflexionado mucho, y siento que he aprendido mucho de este momento, o de este periodo. Esto me ha hecho mirar atrás y verme en qué momentos he sentido dolor y qué ha pasado conmigo. Y he comprendido que hay 3 momentos en mi vida en los que he sido atravesada por el dolor, y en los 3 momentos ha significado siempre algo muy definitivo, ¿no? Como nacimientos, te decía, ¿no? Es como que yo entendí a partir de este momento, porque me siento nacer. Ahorita siento que me estoy construyendo y que estoy naciendo. Noté que los 3 grandes momentos de mi vida han sido atravesados por el dolor y han significado nacer, ¿no? Y te decía que nací que sufrí al nacer, ¿no? Que dolió nacer. No lo recuerdo, pero lo sé, ¿cierto? Nací una segunda vez cuando nació mi hijo. Y ahora nací cuando murió mi padre, que es el momento en el que estoy atravesando ahora. Pues este momento ha sido muy doloroso, la muerte de mi padre, que se une a un divorcio, pero esas 2 cosas están muy, muy relacionadas. Después lo entendí. Y claro, que aquí también estoy naciendo de nuevo. Entonces hay 3 momentos en mi vida que han implicado un nacimiento, y los 3 dolorosos y muy bellos también, ¿no? Sí. Gracias, Sandra. Me haces pensar, ahorita que te escucho hablar, cuando hablas de esos 3 momentos y esos 3 nacimientos, me haces pensar un poco como en la metamorfosis, en esa transformación que has ido teniendo. ¿Cómo siente Sandra Giuvelli que ha gestionado y que ha transitado esos momentos que me imagino que han estado llenos de múltiples emociones, muchos ritmos también, de pronto muchos picos emocionales? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues Rose, como te digo, es ahora que he tenido más conciencia del dolor en realidad. Y es ahora cuando el aprendizaje es mucho más consciente. Y cuando siento que en verdad ahora estoy, al recuperarme, digamos, sanando en firme. Y eso ha sido pues un aprendizaje enorme, que pasa por la intuición, porque es bien difícil en todo caso todo aquel que esté pasando por esta situación, digamos, como por esta misma emoción, o lo haya pasado, el proceso del dolor, entiende lo que digo cuando digo que es difícil reflexionarlo, pensarlo, ¿no? Porque es una emoción muy fuerte que invade todo, ¿no?
que lo coloniza todo, que secuestra la mente, que secuestra el ánimo, que llena todo el ser, ¿no? Por la intensidad en un primer momento. Entonces, poco a poco, lo que yo he venido haciendo y lo que he venido aprendiendo, digamos, para gestionar esta emoción, es que, porque hay un primer impulso por el que yo también pasé, que era como no querer sentirlo, ¿no? O sea, como es tan intenso y como no es agradable, porque no lo es, pues uno no quiere sentirlo, ¿no? Es como una defensa psicológica. Y entonces hay un primer impulso a enterrarlo, a sepultarlo, a relegarlo, a desconocerlo. Pero nada, él se impone. Y ahí entonces uno no tiene más alternativa que decir ven y conversamos, ¿no? Y ahí es cuando en realidad el asunto empieza a ser gestionado, ¿no? Entonces abrazar el dolor en realidad era algo que yo no entendía cómo podía hacer esto. Y lo fui entendiendo, entendí que quería hablarme, ¿no? Que había muchas cosas que yo tenía que descubrir, que había muchas cosas en las que yo debía pensar, que debía entender. Y entonces nada, pues me senté a conversar y abrazar y aceptar el dolor y a gestionarlo, ¿no? Entender que hay que está acompañado o sea, el dolor es complejo, es una emoción compleja, porque no solamente es llanto, tristeza, sino que también hay rabia, también hay frustración, también hay miedo al futuro, incluso al presente. Hay una obsesión por el pasado, ¿no? Hay una necesidad de comprender qué pasó y por qué, y como de injusticia. En fin, hay un montón de sensaciones, de pensamientos, de emociones que acompañan el dolor. Y entonces, pues, comprender cada una de ellas, ¿no? Habitarlas, reflexionarlas, es la manera en que las he ido gestionando, ¿no? Sandra Joel, y para evitar esas emociones que has estado gestionando, ¿qué herramientas sientes que tenías para poder también abrazar, como tú dices, el dolor y conversar con él? ¿Y cuáles herramientas de pronto te faltaban? Pues en realidad estaba bien desprovista de herramientas. En realidad, o sea, cuando este dolor era tan fuerte y tan avasallante, me vi sin herramientas, ¿no? Tuve que empezar a construirlas, a tomarlas, a edificarlas, a buscarlas, aprendiendo. O sea, justamente ahí venían las lecciones, ¿no? A descubrirlas y también a reconocer lo que no servía, no me servía, lo que era inútil, lo que era un peso. Entonces empecé a entender, por ejemplo, qué significaba el amor propio, ¿no? Que creo que ahora que pues transito este camino, lo veo en muchas otras personas, ¿no? Uno empieza a mirar cómo han hecho otros para sobrellevar el duelo, por ejemplo, que es mi caso. Y en general ese es como también un elemento en común, ¿no? De las personas que a partir del dolor descubrimos que hay una necesidad imperiosa de amor propio, de amarse. Y entendí, por ejemplo, que nadie puede, en un estado como este, ¿no? Nadie puede darte
ese amor que no seas tú mismo. Porque sí, seguro vendrán personas que te abrazan y te proveen amor, ¿no? Y te dan consuelo, palabras de consuelo, pero nada me consolaba. O sea, a mí nada me consolaba, ninguna palabra de alivio, ningún abrazo, nada me consolaba, nada me daba paz, y entendí que tenía que ser yo quien debía dar. Solo yo podía entender lo que necesitaba, solo yo podía entender lo que sentía, solo yo podía proveerme entonces esa compasión, ese cariño, y ahí también entendí que lo necesitaba, ¿no? O sea, dentro de todo descubrí, y esa fue una de las grandes lecciones, que yo buscaba el amor afuera de mí. O sea, por un lado, digamos que naturalmente, de un modo muy orgánico, yo daba amor, pero también lo buscaba fuera de mí, ¿no? Y ese dar amor continuamente, que es algo que yo veía en mí como un valor, y pues lo sigo viendo, y está bien, digamos, me hacía olvidar de mí, ¿no? Porque yo entendía el amor, y creo que ahí también estaba la otra lección. Yo entendía el amor como un asunto de reciprocidad, es decir, como que uno da amor y recibe. Y en esa lógica de dar amor y recibir, entonces el amor que yo necesitaba, digamos que lo buscaba afuera, ¿no? De mí, y no me daba amor a mí porque venía de afuera, ¿no? Y daba amor. Entonces siempre esperando recibir, y ahora entiendo y creo que el amor más perfecto es un amor incondicional a uno y afuera. Pero entonces puedo amar ahora, o digamos busco en este momento eso, ¿no? Busco amar ahora sin esperar nada, sin necesitar nada, ¿no? Un amor puro, soberano, ¿no? Incondicional hacia afuera, pero también un amor hacia adentro, ¿no? Un amor hacia mí. Y eso nos hará más libres, ¿no? Yo en ese momento siento que voy en ese camino, ¿no? Un camino más libre, porque las relaciones interpersonales son muy complejas también por eso, ¿no? Porque cuando se ama esperando, estamos más abiertos y más vulnerables digamos, como a ser lastimados, ¿no? A ser vulnerados, porque estamos necesitados, no estamos llenos. Si uno logra llenarse de amor, es decir, tiene suficiente amor propio, está fuerte, está pleno, y está menos vulnerable, ¿no? Digamos al exterior, y el amor creo que ahí es también más elevado, ¿no? Creo la lección que he aprendido ahora en este tiempo. Sandra, gracias. Bueno, o sea, se podría decir que una de esas grandes y primeras herramientas a las que tú acudiste fue al amor hacia ti mismo. ¿Cómo ese amor, cómo lo has elaborado? O sea, si entendemos que te diste cuenta que ya no era dar ese amor hacia afuera, sino a ti misma. Sin embargo, tú decías que estabas desprovista de herramientas. ¿Cómo encontraste ese amor hacia ti mismo? ¿O de qué otras herramientas también te ayudaste para darte cuenta y encontrar? Pues Rose, ahí el camino fue difícil, la verdad, porque o sea, yo sí sentía amor por mí, sin duda. Yo sí tenía amor propio, no es que no me quisiera, sino que no sabía
también me hacía esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo es quererse? ¿No? Bueno, ¿cómo es quererse? Y entiendo que, pues entendía, ¿no? El autocuidado es una manifestación expresa del amor, ¿no? Cuidarse a uno mismo, el autorrespeto, por supuesto, pero también hay un factor que es el que yo te contaba en alguna oportunidad, que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Cómo se piensa uno a uno mismo, ¿no? Y descubrí, por ejemplo, que yo era muy severa, te contaba, ¿no? Que yo era muy estricta y hacía un juicio muy severo sobre mí, ¿no? Es una mirada exigente, demandante, ¿no? Que está siempre como esa mirada que está siempre juzgando, que está siempre queriendo la excelencia y ser mejor, y entonces era muy exigente. Y entiendo, digamos que entendí que yo tenía que verme con más ternura, que tenía que verme a mí y pensarme a mí con más compasión. Y ahí fue el trabajo, ¿no? Entender eso. A mí no me gustaba verme frágil, también entendí eso, no lo había notado y lo noté ahora. Y te contaba que reconocerme vulnerable, reconocer mi fragilidad, reconocer esto y verme sin juzgarme, sino con ternura, con cariño, con compasión, fue un trabajo, ¿no? Que tuve que hacer, porque es un trabajo mental y es el que más me ha costado en realidad, y que no he hecho del todo, ¿no? O sea, en realidad cada tanto me sorprendo así, pensándome con juzgándome, ¿no? Y cada tanto tengo que corregirme y decir, hey, no, es como que hay una parte de mí que le dice a la otra, trátame con cariño, ¿no? Y es un trabajo, porque es un trabajo mental, ¿no? Es como que una fuerza, pues, de vivir toda la vida de acuerdo a una estructura mental, luego romper con esa estructura es un trabajo muy arduo, muy difícil. Y básicamente lo que me ha servido para eso es la meditación, ¿no? Porque la mente es testaruda, la mente es rebelde, porque la mente, pues porque son hábitos, ¿no? Hábitos, así como los hábitos pues los demás hábitos que relacionan el cuerpo, el pensamiento, la línea de pensamiento, una ruta de pensamiento es un hábito, ¿no? Esos son unos caminos neuronales que se trazan, y la mente siempre coge por ahí, por esos mismos caminos. Entonces uno tiene que empezar o a mí me ha servido entrenar la mente, ¿no? Con la meditación. Ha sido muy difícil, estoy en eso, yo llevo nada en esto, ¿no? Es un camino que estoy empezando hasta ahora, pero en ese camino he descubierto que se puede, ¿no? Se puede reeducar el pensamiento, porque cuando yo me pienso de un modo distinto, me relaciono conmigo de un modo diferente, ¿no? También todo mi comportamiento empieza a cambiar si cambio mi pensamiento. Es lo que he descubierto. Y al final, la tormenta interior también pasa, ¿no? También termina el dolor cediendo, porque hay consuelo, ¿no? O sea, ahí sí hay consuelo. Yo sí logro consolarme, ¿no? Yo sí logro, no sé, cómo apapacharme, por decirlo de algún modo, ¿no? Y es bonito, realmente es sanador. Sí, Sandra, entiendo que es algo así como que tú tenías una linterna viendo mucho a los que ayudabas, a los que amabas, a los que querían, y ahora en este proceso de autoobservación, esa linterna la has puesto hacia ti y estás haciendo un trabajo hermosísimo en el que estás observando tus emociones,
estás observando cómo piensas. Me llama un poco la atención que me dices que como tú eres muy mental, fue como una lucha muy grande erradicar como muchas formas de pensamiento, paradigmas. ¿Qué creencias limitantes has ido encontrando, Sandra Yuel? Bueno, yo tenía muchas creencias que me limitaban, que descubrí y que estoy descubriendo, descubriendo. Pero una de ellas, creo que la más fuerte, la más acentuada, la que estaba más instalada en mí, es la de ser fuerte, la de ser poderosa. Pero no estoy pensando en el poder como poder sobre otros, no, sino como fuerza interior y como fuerza en general, como capaz de muchas cosas, y no me gustaba verme frágil, saberme frágil. Y cuando pasé por este proceso fue descubrir que sí soy frágil, que soy vulnerable, que no está mal, que al contrario, pues tampoco es que esté bien ni mal, sino que es mi naturaleza, y que tengo que abrazar esa fragilidad, admitir la fragilidad, la vulnerabilidad, y que está bien ser vulnerable, que está bien ser frágil, que está bien pedir ayuda, que está bien pedir la mano, ¿no? Siempre me sentía mal cuando yo tenía que pedir ayuda, ¿no? Cuando tenía que sentir, eso me ha costado, ¿no? O sea, porque me preocupa ser una carga, ¿no? Para los demás. En el trabajo, por ejemplo, para mí era muy complicado, pues, mostrarme frágil, ¿no? Siempre segura, siempre que sé lo que hago, siempre que, ¿no? Porque pues es como esta idea de ser exitoso y ahora pude decir, por ejemplo, en mi trabajo, me siento mal, me siento triste, necesito ayuda, ¿no? Necesito tiempo, y lo pude hacer. Y estuvo bien, y me encontré con cosas muy hermosas, como la comprensión de mis jefes, de mis compañeros, y el amor, ¿no? Sentí cariño, me sentí acompañada, y eso no lo habría sentido si no lo hubiera expresado, ¿no? Entonces, pues ahí también hay una gran lección, y era una idea limitante sin duda, ¿no? Esta de una autoimagen construida de fuerza que era limitante. ¿Y cómo te hace sentir esto? Sentirte ahora vulnerable, reconocer tu fragilidad. Siento que esta es una de tus grandes herramientas para transformar el dolor, ¿no? Nos hablas de la meditación, nos has hablado del amor hacia ti misma, y ahora nos estás hablando de aceptar, reconocer y verte frágil, vulnerable. En dado momento se podría decir que es una fortaleza para el ser humano, que le permite crear puentes, tal vez, de humanidad, de compasión. Yo creo que esa es la gran lección, Rose, porque es que creo que lo que en realidad tiene mal al mundo es un hecho, que el mundo está en crisis. Cuando hablo del mundo me refiero fundamentalmente al ser humano, ¿no? Hay una crisis
clara que es una crisis civilizatoria que ha acarreado pues esta crisis climática también, ¿no? La crisis ambiental, tanta injusticia social y tanta injusticia con los demás seres de la naturaleza. Se deriva al final de la falta de comprensión de nuestra fragilidad. O sea, en el ser humano hay mucha arrogancia, en el ser humano hay falta de empatía, y esto se deriva, sin duda, de una idea de superioridad, ¿no? Y se ha instaurado en las relaciones humanas una vocación por competir, y por aniquilar al otro y por pasar por encima del otro y en fin. Y hay una falta de mirar su fragilidad, ¿no? De vernos frágiles. Y cuando nos sentimos frágiles podemos comulgar con el otro, ¿no? Podemos tender puentes, y además al entendernos frágiles también sabemos que necesitamos del otro, y al saber que necesitamos del otro, entonces eso es una invitación a ser más simbióticos. En vez de ser depredadores y de exterminar y acabar con el otro, si partimos de la idea de que yo soy frágil y necesito a otro, y el otro necesita de mí, seguramente eso nos conduce, nos conmina a ser más, a cooperar, ¿no? A cooperar, a tender la mano y a recibir la mano del otro, y en fin, ¿no? Creo que a todos nos hace falta eso. Yo siempre tuve claro esto que estoy diciendo, o sea, no es que yo en este momento lo haya aprendido. Yo tuve claro siempre que la vida no era esta competencia salvaje que está, digamos, instalada en el sistema, en este capitalismo salvaje. Siempre lo había cuestionado, pero sí fue una gran lección verme a mí y asumir que era vulnerable también. De todos modos, siempre entendía que era importante, digamos, cooperar, pero sí es importante también entenderse frágil, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Sandra Lluveli. Anoche tuvimos esta conversación y pensábamos que se estaba grabando. Sandra Lluveli exploró y sacó y encontró cosas muy importantes de su proceso de transformación. Y, oh sorpresa, no sabemos por qué razón no grabó. Quedamos muy vulnerables hablando de esto, y simple y sencillamente lo gestionamos desde el amor. Sin embargo, Sandra Lluveli luego en una llamada me expresó que había encontrado que el observar su proceso de transformación en ese dolor tan profundo le había ayudado muchísimo, como en su estado de sentirse mejor, de sentirse más restaurada. Entonces quisiera que me hablaras sobre esto, por favor. Bueno, sí, fue muy interesante lo que pasó ayer, porque tuvimos esta conversación, una conversación muy profunda, y bueno, pues todavía lo habíamos hecho sin preparación, ¿no? Con toda la espontaneidad, y pues tus preguntas me hicieron pensar sobre la marcha, en mi proceso, y en esa reflexión hice unos hallazgos muy importantes. Y también otra cosa que fue muy importante es que, y te contaba, y pues ahora les comparto, es que ayer estaba triste.
O sea, yo en realidad ayer estaba triste y he entendido, digamos que en este proceso de duelo, y de eso también hablábamos justamente ayer, pues que las fases del duelo, como las plantea la psicología, pues parecieran lineales, ¿no? Como que uno pasa al principio por la negación, luego pasa por la rabia, luego pasa por, bueno, en fin, hay varias fases y por último es la aceptación, ¿no? La tristeza y luego la aceptación. Pero en mi caso, yo paso por la negación y luego la rabia y luego la tristeza y de repente vuelvo a la negación y luego vuelvo a la tristeza y después vuelvo a la rabia y luego otra vez ya estoy aceptando, pero después vuelvo otra vez. Y entonces en un primer momento yo decía, estoy retrocediendo, yo no estoy saliendo de esto. Pero luego entiendo que es circular, que es cíclico y que lo que ha ido pasando a medida pues que lo observo, que me observo a mí y mi proceso, pues que se reduce la intensidad, ¿no? O sea, que no es lineal, sino como circular y cíclico, pero que lo que está pasando es que ya no es tan... Ya no es solamente esa emoción del dolor la que está habitando en mí, sino que ya a medida que pasa está cediendo espacio a otras emociones y ya a veces estoy contenta y a veces me río mucho, en fin. Y bueno, esto te lo comentaba y lo digo ahora pues para decir que entonces en medio del día, pues ayer estaba triste, ¿no? Yo estaba triste y conversar y ver desde afuera el proceso, esta conversación contigo fue increíble porque salí y estaba contenta, salí de la tristeza y fue un muy buen ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, eso también, digamos, es un signo de que esto funciona, ¿no? Estas sesiones en realidad son útiles, en realidad funcionan mucho, porque he sabido siempre que hablar funciona, ¿no? Pero en esta sesión en la que uno reflexiona sobre su propio proceso, se puede ver desde afuera, ve el camino, ve el progreso, es sanador en realidad. Maravilloso, maravilloso. Me llenas de verdad de gran felicidad y me animas a continuar con un camino hacia la paz interior. Me animas muchísimo a animar a las personas a que se atrevan a enfrentar el dolor, se atrevan a arrullarlo, se atrevan a conversar con su dolor y a transformarlo. Anoche me hablabas acerca de una de las herramientas que has utilizado para transformar tu dolor, el de la compasión. Y no quisiera irme sin que nos volvieras a hablar de esto tan hermoso que ha aflorado en tu ser y esto que has descubierto para ti. Sí, pues creo que ya un poco lo he dicho, ¿no? Yo, y bueno, lo decía ayer, he sentido compasión en mi vida, ¿cierto? O sea, es una emoción que me ha acompañado, ¿no? ¿Qué es la compasión? Es empatía, ¿verdad? Es una emoción noble, poderosa. Es también el principio del amor. ¿Qué es ser compasivo? Es poder ponerse en la piel del otro, ¿no? En los zapatos del otro y poder entenderlo, porque en realidad la compasión, o sea,
que es lo que se deriva de la empatía, ¿no? Si yo soy capaz, si estoy en capacidad de ponerme en el lugar del otro, también soy capaz de sentir lo que el otro siente, soy capaz de sentir su dolor. Y entonces cuando yo lo puedo sentir, por supuesto, entonces siento compasión por él. Y sin duda, esa emoción también me va a invitar a hacer algo por este sufrimiento, para mitigar ese sufrimiento, porque como soy capaz de sentirlo también, entonces quiero evitar que se prolongue ese sufrimiento, el sufrimiento del otro, ¿no? Y al final entonces esto es la compasión, ¿no? Un sentimiento compartido en el que me invita o que nos invita a mitigar o a suprimir o a liberar del dolor a otro, ¿no? Y eso en principio entonces haría de todos mejores personas, ¿no? Pero, y era la reflexión que hacíamos ayer justamente, yo efectivamente crecí con esa emoción, digamos, con ese atributo, si se puede llamar así, de la compasión, pero todavía me faltaba ser compasiva conmigo, ¿no? Era el problema, digamos, que es el que he aprendido ahorita. O sea, mi gran lección es esa, ¿no? Porque resulta que y esto digamos que lo aprendí gracias a las lecciones del budismo, ¿no? De las cuales he tomado grandes enseñanzas. Si somos compasivos, pero no estamos fuertes, el dolor de afuera nos quema. Y era mi circunstancia en realidad. O sea, a mí, antes de todo este proceso, a mí el mundo me dolía. O sea, a mí el mundo me quemaba, el dolor de los otros, la injusticia, todo lo que pasa en el mundo, que en realidad, digamos que hay un lado muy oscuro, de mucho sufrimiento en el mundo. Esto a mí en realidad me dolía mucho. Y así viví todos estos años. Ahora que me ha sacudido el dolor, lo que pasó, lo que ocurrió conmigo es que me invadió de tal manera que me fue imposible ver afuera. O sea, yo tuve que por obligación dejar de mirar afuera, dejar de ver el dolor afuera, porque yo no tenía más alternativa que ver el mío. Es decir, que me obligó a mirarme, el dolor me obligó a mirarme. Y cuando empecé a mirarme fue cuando empecé a entender que yo debía ser compasiva conmigo, que debía darme amor a mí, y empecé a entender que estaba mal, ¿no? Empecé a entender que si yo me fortalecía, si yo me llenaba de amor, ahora podía ver al otro y ya no me iba a quemar esto, y entonces no es paralizante ese dolor, porque el problema cuando el dolor de afuera te quema es que te paraliza, porque uno se deprime y uno no pasa a la acción y no logra hacer algo, ¿no? Pero en cambio, si uno está fuerte adentro, ya puede tender la mano sin quemarse, ¿no? Ya puede ayudar al otro sin que eso lo sobrepase, ¿no? Que es como al final terminan haciendo los grandes hombres o los que hacen, digamos, no sé, los médicos, ¿no? Que tienen que ver tanto dolor todo el tiempo. Sin duda tienen que estar fuertes adentro para poder ayudar a otros, ¿no? Y eso es lo que yo también entendí en este proceso, ¿no? Entonces es importantísimo ser compasivo con uno, es importantísimo estar lleno de amor propio, amor hacia uno, para poder efectivamente ser compasivo con otros y ayudar a otros, ¿no? Y pues algo que también te decía ayer era que a partir de eso también el asunto es que viene acompañado de la humildad, que revela la fragilidad, ¿no?
y es entender que somos limitados, ¿no? Y que entonces lo que yo pueda hacer va a estar en la medida de las posibilidades, ¿no? O sea, lo que yo he de hacer va a estar en la medida de mis posibilidades y pues para no abrumarme con el dolor de la humanidad, porque cuando uno ve todo el dolor, como que uno piensa, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No? Esto es imposible, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo esto? Y entender que las posibilidades que tengo de irradiar amor y hacer algo, igual así sean pequeñas, son enormes, ¿no? Pequeñas digo, bueno, mi familia, mi círculo cercano, ¿no? A los míos, a los mi hijo, mi hermano, mis padres, mis hermanos, ¿no? Entonces, de todos modos es grande, no es enorme, son vidas que a su vez también, porque es una red, ¿no? Somos una red. Entonces, a su vez, todo esto se replicará. Bueno, yo soy docente, entonces, pues, tengo un círculo de influencia más amplio, ¿no? Entonces, pues, están los estudiantes. Y bueno, finalmente los amigos, no sé, como todo aquel ser humano con el que yo pueda entrar en contacto. Y bueno, también otra cosa que comentábamos ayer es que este irradiar amor no es un discurso, ¿no? No, te decía que el amor es el amor, la ética, son prácticas. Entonces la mejor manera de transmitirlas es con los actos. Hablábamos del ejemplo, pero no solamente el ejemplo, sino son los actos, ¿no? Actos de amor, actos de ética. Y eso es muy poderoso, en realidad es poderosísimo. Y si entendemos eso, pues ya como que también eso alivia la vida, ¿no? La hace más ligera, más liviana. Sí, se te ve en tu rostro en este momento, eso que emana de tu corazón. Y entiendo que definitivamente, si no llenamos nuestro tanquecito emocional, si no nos fortalecemos, muy difícilmente vamos a poder dar amor, vamos a poder dar compasión. Quisiera hacerte como la última pregunta y es la siguiente. Un camino hacia la paz interior está transversalizada con el arte y el coaching. Tú, como eres escritora y llevas una larga trayectoria, ¿cómo te ha ayudado esta herramienta en tu camino de sanación, de reconciliación? Pues mira, que también te lo comentaba ayer, yo siempre escribía hacia afuera, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, siempre está pensando en el lector. Y el lector es siempre otro sujeto que no es uno, ¿no? Siempre es un hipotético lector, entonces uno siempre en todo caso está pensando en otro, ¿no? Otro sujeto que va a enfrentar esas palabras y que las va a... que son para él, ¿no? O para ella, para otro. Y en este proceso he escrito mucho, pero es una escritura muy personal, es una escritura muy íntima, es una escritura para mí. O sea, esa escritura no la pensé para nadie. Y eso también fue muy poderoso. Lo hice y lo sigo haciendo, digamos, en este tiempo, por una pura necesidad, ¿no? O sea, mi espíritu me pedía escribir y escribía y escribía. Escribo mucho. Y es la escritura más genuina, es la escritura más honesta que he hecho en toda la vida, ¿no? Y es para mí. Y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Ha sido
una herramienta muy potente, muy poderosa para sanarme. Y creo que es la expresión más sublime realmente del arte. O sea, cuando el arte se hace de esa manera, y aquí lo vi pues de un modo muy patente, es cuando es más sublime, ¿no? Porque es sin pretensiones. Es una escritura que no pretende pues seducir, ¿no? Agradar, ¿no? A nadie. Es genuina, es completamente honesta y es muy potente como herramienta en realidad. Te felicito, o sea, invitas a quienes te escuchan a que escriban. Todo lo que, todas las formas de arte, ¿no? O sea, todas las formas de arte, porque cada quien encontrará la manera de expresarse, ¿no? Quizá visualmente o de un modo con sonidos o con imágenes o con palabras o con gestos del cuerpo, ¿no? Quizá pueden bailar, ¿no? Pero para ellos, ¿no? O sea, para el que está sanando, ¿no? Si de repente alguien se quiere expresar con el cuerpo y el cuerpo empieza a moverse y lo mueve para él mismo, sin pretensiones, solo por expresarse, creo que eso funciona, o sea, lo creo genuinamente. En realidad el arte tiene esa potencia, entonces lo recomiendo sin duda. Qué hermoso, Sandra, gracias. ¿Qué quieres que siga para Sandra en este camino? ¿Qué te gustaría que siguiera? Pues Rose, la paz. Yo quiero encontrar la paz interior, ¿no? Esa es mi búsqueda. Quiero llegar a ese lugar, ¿no? De paz interior. Y sé que por eso es sabio el nombre que le has puesto tú a esta iniciativa, porque también hay que entender que si bien la paz es la meta, lo que cuenta es el camino, ¿no? El camino a la paz. La paz es la meta y no sé cómo sea, ¿verdad? Pero lo que cuenta en realidad es el camino a la paz, ¿no? Y estoy decidida y pues lo estoy haciendo, ¿no? Estoy andando ese camino a la paz interior. No sé si llegue algún día a decir aquí está la paz, ¿no? Ese estado de perfección, no sé si uno la logre, pero insisto en lo que estoy diciendo, ¿no? Que lo que cuenta es el andar, es transitar ese camino, andar ese camino. Y por eso tu iniciativa me parece muy, muy potente, muy poderosa, muy necesaria. Muy necesaria. Gracias, estamos caminando este camino. Sandra lo ha dicho, están todos invitados a que recorran este camino, no es sino que se comuniquen. Tenemos sesiones de coaching personalizadas, grupales, van a venir talleres, entrevistas y muchas cosas hermosas que simple y sencillamente tienen que ver, como tú lo dices, con el camino a nuestra paz interior. ¿Qué les quieres decir a los que te están escuchando? ¿A qué los quieres animar? Quizá hay muchos que te escucharán o te escuchan y están iniciando ese dolor fuerte. ¿Qué les quieres decir? Si ya estamos en medio del dolor, si el dolor nos ha tocado y está con nosotros, hay que abrazarlo, hay que escuchar lo que nos quiere enseñar, porque de lo contrario, digamos, ya como lo había dicho un poco antes, este impulso para no sentirlo, que es muy natural y que uno quiere, bueno, salir de eso y ignorarlo, finalmente él va a salir, ¿no? O sea, finalmente se va a expresar. Entonces, lo mejor es sentarse a conversar
con el dolor, abrazarlo y saber que nos va a dar una gran lección, que ha venido por eso, para darnos una lección que pasa, o sea, que en realidad ese dolor y lo que trae, que no es agradable, pasa, que de ahí se sale, pero que lo mejor es salir bien, ¿no? Hay maneras de salir del dolor. El dolor uno siente que el dolor es destructivo, ¿no? En un primer momento cuando lo está sintiendo uno siente que es destructivo y de hecho puede destruirnos, ¿no? O sea, el dolor tiene ese poder, ¿no? Podría destruirnos si nos quedamos en los sentimientos oscuros, ¿no? De venganza, de odio, si se eterniza la tristeza, ¿no? Lo mejor es edificar con él, ¿no? Es transmutar el dolor. O sea, creo que la invitación que hago es a pensar qué pasa y que nosotros podemos transmutarlo, que el ser humano tiene esta capacidad de transmutarlo y de transformarlo. Y seguro que la historia nos lo ha demostrado, ¿no? El hombre es capaz de transformar el horror en belleza. Y si sabemos eso, pues entonces podemos lucharlo, ¿no? Intentarlo y lucharlo. Ese es otro de nuestros grandes propósitos, tú lo has dicho, es elegir ese camino de conciencia, ese camino inteligente para volvernos a construir, como tú bien lo has dicho, para restaurarnos, para sanar nuestro corazón y para estar en esa paz, en esa armonía e irradiar ese amor, esa luz, como lo estás haciendo tú en este momento. Por lo cual te damos muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿qué te llevas, Sandra Yubeli? ¿Cómo te sientes? Pues Rose, esto otra vez, te agradezco este espacio, me llevo muchas lecciones porque, como te decía ayer, verse, digamos, hablar, le permite a uno justamente verse, mirarse, y eso es bonito. Me gratifica mucho. Estas charlas son profundas, me reconcilian mucho, ¿no? Me reconcilian conmigo, estas conversaciones. Entonces me llevo eso. Un momento muy, muy bonito, también de lucidez, ¿no? Así es, de conciencia. ¿Cómo te sientes ahorita? Bien, sin duda salir, ¿no? Es decir, salir de uno mismo, verse a uno mismo, conversar, me alegra, ¿no? Es decir, siempre me comunica alegría, ¿no? Como tú bien lo has dicho, te das cuenta que esto va a pasar, que es permanente y que van a venir otras cosas. Yo me llevo un gran agradecimiento con tu alma, me llevo tu gran valentía, la tomo para mí, la atrapo. Tu gran valentía, gracias. Y tu gran coraje, tu gran profundidad y tu gran visión para verte, para observarte con esa agudeza y esa intuición y esa gran sensibilidad. Me llevo eso, que es algo que te agradezco, y me siento muy, muy serena, me siento en paz. De acuerdo, compartimos el sentimiento, Rose. Muchas gracias. Para compartirla ya con los que nos escuchan, vamos a hacer 1 minuto de silencio y en el momento que tú decidas, puedes, por favor, terminar la grabación. Gracias. Vale, gracias.